¿Es posible que el alma de una persona regrese a la tierra en un nuevo cuerpo? Desde tiempos inmemoriales, culturas de todo el mundo han narrado historias que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Desde las creencias hindúes hasta los relatos de niños en pequeñas aldeas rurales, la idea de la reencarnación ha sido un tema recurrente. Hoy te contaré una de las historias más impactantes de este fenómeno, el caso Mary Reincarnation, un relato que ha desconcertado a expertos y escépticos por igual. Prepárate para adentrarte en un misterio que nos invita a cuestionar todo lo que sabemos sobre la naturaleza de nuestra existencia. ¿Es este un testimonio real de la reencarnación o una ilusión fabricada por la mente humana? Acompáñame a descubrirlo. Esta historia comienza en un pequeño pueblo rural en Inglaterra, a mediados del siglo XX. Mary Sutton, una mujer joven y alegre de 32 años, vivía una vida tranquila junto a su esposo y sus 2 hijos. Era conocida por su calidez y generosidad, cualidades que la convirtieron en una figura querida en su comunidad. Sin embargo, todo cambió una fatídica noche de 1932. Mary fue una víctima de una enfermedad fulminante que le quitó la vida de manera inesperada. Su muerte fue un duro golpe para la familia, dejando a su esposo devastado y a sus hijos desamparados. Pero lo que nadie imaginaba era que la historia de Mary no terminaría ahí. Años más tarde, algo inexplicable comenzaría a salir a la luz, conectando su trágica muerte con un misterio que desafiaría el tiempo y el espacio. Diez años después, en 1942, a cientos de kilómetros del lugar donde Mary Sutton había vivido, nació Jenny Cockle. Desde muy pequeña, Jenny mostró un comportamiento inusual que desconcertaba a sus padres. A la edad de 3 años, comenzó a relatar recuerdos que no parecían propios de una niña de su edad. Había una casa de ladrillos rojos con un jardín lleno de flores amarillas. Tenía 2 hijos pequeños, pero estaba muy enferma y no podía cuidarlos, comentaba la niña. Inicialmente, sus padres pensaron que se trataba de una imaginación activa, tal vez inspirada por cuentos o sueños, pero a medida que Jenny crecía, los detalles de sus relatos se volvieron más específicos y más consistentes. Describía un pequeño pueblo con calles adoquinadas, una iglesia y una casa de ladrillos donde había vivido. Incluso hablaba de personas a las que llamaba por nombres, como si las conociera desde siempre. Sus padres, aunque preocupados, no sabían qué hacer con esta información. Pensaban que, con el tiempo, Jenny olvidaría estos recuerdos, pero no fue así. Al contrario, la sensación de urgencia y conexión con el pasado solo se intensificó. Al entrar en la adolescencia, Jenny comenzó a investigar activamente sus recuerdos. Dibujaba mapas de lugares que nunca había visitado en esta vida, con una precisión que sorprendía a todos. Uno de sus dibujos mostraba una casa de ladrillos rojos con un jardín delantero, exactamente como lo había descrito desde niña. También mencionaba una iglesia cercana y un río que cruzaba el pueblo. Con el tiempo, Jenny identificó el pueblo que había visto en sus recuerdos, un pequeño asentamiento en Northamptonshire, Inglaterra. Con este hallazgo, Jenny decidió tomar un paso audaz y viajar hasta el lugar. Su deseo de encontrar respuestas era inquebrantable. Cuando Jenny finalmente llegó al pueblo, sintió una sensación abrumadora de familiaridad. Las calles, las casas, incluso los árboles, parecían coincidir perfectamente con las imágenes de sus recuerdos. Reconoció de inmediato la casa de ladrillos rojos que había descrito tantas veces, aunque ahora estaba deshabitada y un poco deteriorada por el tiempo. Con ayuda de los registros locales y conversaciones con los lugareños, Jenny descubrió que la casa había pertenecido a una mujer llamada Mary Sutton,
quien había muerto en 1932, dejando atrás a 2 niños pequeños, tal como ella recordaba. Jenny no se detuvo allí. A través de una investigación más profunda, logró localizar a los hijos de Mary Houghton, quienes ahora eran ancianos. Con cierta timidez y nerviosismo, Jenny se puso en contacto con ellos y les explicó su historia. Al principio, los hijos de Mary se mostraron escépticos, pero accedieron a reunirse con ella. Durante la reunión, Jenny compartió detalles íntimos de su infancia que solo su madre podría haber sabido. Habló de un oso de peluche que uno de ellos había tenido y de una canción que Mary solía cantarles para dormir. Fue inquietante escuchar esas palabras. No podía explicarlo. Ella conocía cosas que nadie más podía saber, comentaba el hijo de Mary. Para los hijos de Mary, este encuentro fue profundamente emotivo. Aunque el escepticismo inicial nunca desapareció por completo, muchos de los detalles que Jenny compartió coincidieron con su pasado. El caso de Jenny Cockell atrajo la atención de investigadores y medios de comunicación de todo el mundo. Algunos lo consideraron una prueba convincente de la reencarnación, mientras que otros buscaron explicaciones alternativas. El Dr. Ian Stevenson, conocido por su trabajo en estudios de reencarnación, investigó el caso y lo consideró como uno de los más sólidos que había documentado. Según sus análisis, Jenny mostraba una precisión en sus recuerdos que no podía atribuirse a coincidencias. Sin embargo, no faltaron los críticos. Algunos escépticos sugirieron que Jenny podría haber accedido a esta información a través de medios indirectos, como registros históricos o relatos orales. Otros, en cambio, argumentaron que podría tratarse de un caso extremo de criptonesia. Al escuchar casos como el de Jenny Cockell, es inevitable preguntarnos si la reencarnación es una posibilidad real o si todo podría explicarse desde una perspectiva psicológica o científica. Este caso, en particular, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la conexión entre vidas. Imagina por un momento que lo que Jenny experimentó es cierto, que las almas pueden trascender las barreras del tiempo y el espacio, llevando consigo recuerdos de vidas pasadas. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra visión de vida? ¿Cambiarían nuestras prioridades, nuestros miedos y nuestras metas si supiéramos con certeza que esta vida no es el final? La idea de la reencarnación no solo nos invita a pensar en lo que viene después de la muerte, sino también en cómo vivimos el presente. Por otro lado, si nos inclinamos hacia explicaciones más escépticas, el caso de Jenny sigue siendo fascinante. La mente humana es un órgano increíblemente complejo, capaz de crear y almacenar información de maneras que aún no comprendemos por completo. Tal vez Jenny absorbió detalles de su entorno, libros o relatos, sin darse cuenta, y su subconsciente los reconfiguró en recuerdos vívidos. Pero incluso si esta fuera la explicación, debemos reconocer la profunda conexión emocional y el impacto que tuvo este fenómeno en la vida de las personas involucradas. Más allá de los hechos y las evidencias, el caso de Mary Reincarnation toca un aspecto esencial del ser humano, nuestra búsqueda de significado. Desde el comienzo de los tiempos, hemos tratado de entender nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué nos hace ser quienes somos? La reencarnación para muchos ofrece una respuesta reconfortante, una continuidad en su lugar de un final. Sin embargo, tal vez lo más importante no sea tener una respuesta definitiva, sino hacernos las preguntas adecuadas. Quizá el propósito de estas historias no sea proporcionarnos certezas, sino inspirarnos a reflexionar, a explorar y a abrir nuestras mentes a posibilidades que escapan de lo convencional. En última instancia, lo que aprendemos de este caso no es solo sobre la reencarnación, sino sobre la conexión humana. Jenny Cockell buscó desesperadamente un cierre, no solo para ella misma, sino para una familia que había perdido a su madre décadas antes. Su viaje nos enseña que, independientemente de si creemos en lo sobrenatural, el amor, los lazos familiares y el deseo de sanar trascienden cualquier explicación racional. Te ha hablado Darweapon, el brujo más poderoso de todos los tiempos, y te deseo
buenas vibras.